El Imperio Galáctico Barat gobernó las estrellas durante 12.000 años. Su territorio se extendía por 1000 sistemas estelares. Sus flotas se contaban por decenas de miles. Su palabra era ley y su poder era absoluto. Ninguna especie los ha desafiado y sobrevivido. Ninguna civilización ha surgido jamás para igualar su fuerza. Los Barat creían que eran los amos de la galaxia y durante 12 milenios nada demostró que estaban equivocados. El comandante Ketabau estaba en el puente de su patrulla, el Iron de Minien, y observaba las estrellas pasar a través de la ventana de observación. Sirvió al Imperio durante 60 años. Luchó en 3 guerras fronterizas. Aplastó rebeliones en una docena de mundos. Ya nada le sorprendía. La galaxia era predecible. Los débiles obedecieron y los fuertes mandaron. Ese era el orden natural de las cosas. Su flota de patrulla estaba formada por 12 buques de guerra. Protegían el borde exterior del espacio Barat, cerca de la nebulosa Kelden, una región de nubes de gas arremolinadas y estrellas muertas. Aquí no existía nada importante. No hay planetas valiosos, ni posiciones estratégicas, solo espacio vacío y silencio. Era una tarea aburrida y a Ketabau le molestaba. «Comandante», gritó su oficial de sensores, «estamos detectando una nave desconocida entrando en nuestro espacio». Ketabau se apartó de la ventana. «¿Desconocido?» «Explicar. La configuración del barco no coincide con ninguna especie de nuestra base de datos. Viaja a velocidad moderada en línea recta a través de la nebulosa». Ketabau frunció el ceño. Todas las especies espaciales de la galaxia han sido catalogadas en la base de datos imperial. Barat los encontró a todos. Ganaron la mayoría de ellos. Un barco desconocido no debería existir. «Muéstramelo», ordenó. La pantalla principal cobró vida. Mostraba una embarcación diferente a todo lo que Ketabau había visto antes. Era grande, quizás la mitad del tamaño de su crucero, con un casco de metal gris oscuro. Su diseño era sencillo y funcional. Sin adornos ni marcas, salvo un pequeño símbolo en el lateral, un círculo azul y verde. «¿Puedes identificar el punto de origen?», preguntó Ketabau. El oficial sensor activó sus controles. «Estamos rastreando la trayectoria de la nave ahora, comandante. Parece haberse originado en...». Hizo una pausa. Su rostro mostraba confusión. Desde el sistema Saul, el silencio cayó sobre el puente. Entonces alguien se rió. Era el teniente Borsun, el oficial de armas. Era joven y arrogante, como la mayoría de los oficiales jóvenes. «El sistema Saul», dijo Borsun. «Ese es el mundo natal de los humanos, ¿no? ¿Esas criaturas primitivas que apenas pueden viajar entre sus propios planetas?». Ketabau recordó sus informes sobre los humanos. El Imperio descubrió su mundo hace 40 años. Un equipo de investigación visitó su sistema y encontró una especie que todavía usaba cohetes químicos y tecnología de fusión básica. Fueron clasificados en el nivel 7, la clasificación más baja posible. Una especie tan primitiva que ni siquiera valía la pena conquistarlas. El equipo de investigación se rió de las señales de radio y de las diminutas estaciones espaciales. Se fueron y nunca regresaron. Los humanos eran una broma. Una nota a pie de página en los archivos imperiales. «Parece que los pueblos primitivos aprendieron a construir barcos», dijo Ketabau. «Qué divertido. Señala a la flota. Interceptaremos esta nave y educaremos a su tripulación sobre las consecuencias de la invasión del espacio imperial». Los 12 buques de guerra Borat cambiaron de rumbo. Se movían en perfecta formación, sus motores brillando contra la oscuridad. Eran depredadores y encontraban presas. La nave humana no cambió de rumbo. No disminuyó la velocidad. No aceleró. Simplemente continuó su camino como si la flota que se acercaba no existiera. «No deben habernos detectado todavía», dijo Borsin. «Sus sensores son probablemente tan primitivos como todo lo que construyen». «Abre un canal de comunicación», ordenó Ketabau. «Presentémonos». El oficial de comunicaciones activó el sistema de transmisión. «¿Hacia?» «Canal abierto, comandante». Ketabau dio un paso adelante. «Atención, barco desconocido.
Este es el comandante Ketabau de la Armada Imperial de Borat. Ha entrado en territorio soberano con permiso. Apagarás los motores y te prepararás para que te acerquen. Cualquier resistencia resultará en su destrucción inmediata. Tienes 30 segundos para cumplir. Esperó. El puente estaba en silencio. Todos miraron la pantalla. Pasaron 30 segundos. La nave humana no respondió. No se detuvo. Siguió adelante como si nada hubiera pasado. Quizás no lo entendieron. El oficial de comunicaciones sugirió que sus habilidades lingüísticas pueden ser limitadas. Entonces les enseñaremos a usar armas, dijo Borsin con entusiasmo. Comandante, ¿permiso para disparar un tiro de advertencia? Ketabau consideró esto. El barco era claramente primitivo. No representaba ninguna amenaza, pero ignoraba una orden directa de la Armada Imperial. Semejante falta de respeto no puede tolerarse. Es cierto, dijo, disparar una ráfaga de plasma a su proa. Hágales saber que hablamos en serio. Borsin sonrió y activó el sistema de armas. Un rayo de plasma sobrecalentado atravesó el espacio y pasó directamente por delante de la nave humana. Estaba lo suficientemente cerca como para sacudir el barco, lo suficientemente cerca como para aterrorizar a cualquier tripulación en su sano juicio. La nave humana no reaccionó. No giró. Él no se escapó. Mantuvo su rumbo, constante y sin cambios. O son muy valientes o muy estúpidos, murmuró Ketabau. Acercar, escaneo completo del sensor. Quiero saber todo sobre ese barco. El dominio de hierro avanzó y su nave de escolta se extendió para rodear al intruso. El oficial sensor activó el sistema de escaneo profundo. Una poderosa herramienta que podría penetrar cualquier material conocido del casco y revelar todo el interior de una nave. Escaneando ahora, comandante, dijo el oficial. Programa de lectura inicial. Esto no puede ser correcto. ¿Qué es? El material del casco. No se está registrando correctamente. Nuestros escáneres tienen dificultades para penetrarlo. El oficial ajustó sus controles, aumentando la potencia al máximo. El escaneo profundo zumbó de energía. Durante un largo momento no pasó nada. Entonces los datos comenzaron a fluir por la pantalla. El rostro del oficial de sensores cambió. Su confianza desapareció. Sus manos empezaron a temblar. Comandante, dijo con calma. Necesitas ver esto. Ketabau caminó hasta la estación del sensor y examinó las lecturas. Al principio no entendía lo que estaba viendo. Los números no tenían sentido. Debieron ser errores, mal funcionamiento del equipo, pero el equipo funcionaba perfectamente. Las lecturas fueron precisas. El casco de la nave humana estaba hecho de un material que no existía en ninguna base de datos imperial. Su densidad era imposible. Su firma energética estaba más allá de cualquier cosa que los Borat hubieran encontrado jamás. Y dentro de la nave, donde debería haber estado el motor, los sensores detectaron una fuente de energía que disminuyó la potencia combinada de toda la flota de patrullas. Esto es imposible, susurró Ketabau. Los humanos son primitivos. No pueden tener esta tecnología. Comandante, interrumpió el oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo una transmisión de la nave humana. La garganta de Ketabau estaba seca. Arroyo. La pantalla parpadeó. Apareció un rostro humano. Era una mujer de cabello oscuro y ojos tranquilos. Llevaba un uniforme sencillo con el mismo símbolo azul y verde en el hombro. Miró a la cámara sin miedo ni enfado, solo paciencia. Comandante Ketabau, dijo. Su voz era clara y sus palabras perfectas. Mi nombre es Capitán Sarachen del barco Quiet Dawn de la Armada Unida de la Tierra. Nos disculpamos por no responder antes. Queríamos darle tiempo para completar sus escaneos. Ketabau la miró. Ella hablaba su idioma. Ella sabía su nombre. Les permitió examinar su barco. Entraste al espacio imperial sin autorización, alcanzó a decir. Esta es una violación de la ley galáctica. El capitán Chen sonrió levemente. Conocemos sus leyes, comandante.
Los hemos estudiado cuidadosamente durante muchos años. No estamos aquí para violarlos. Estamos aquí para entregar un mensaje. ¿Qué mensaje? Este mensaje no es para ti. Es para tu emperador y tu alto consejo. Viajamos a su mundo capital. Preferimos hacerlo pacíficamente. Borson dio un paso adelante, con el rostro rojo de ira. ¿Te atreves a amenazarnos? ¿Un barco contra 12? Te destruiremos donde estás. El capitán Chen lo miró con algo que podría haber sido lástima. Teniente, desaconsejo encarecidamente ese curso de acción. No queremos hacer daño a nadie, pero nos defenderemos si es necesario. Disparad todas las armas, gritó Borson. Destrúyelos. Posponga esta orden, ordenó Ketabao, pero ya era demasiado tarde. Borson ya había activado el sistema de armas. Los cañones de plasma rugieron, se lanzaron misiles y rayos de energía atravesaron el espacio. Las 12 naves dispararon todo lo que tenían contra la pequeña nave humana. La nave humana se movió. Ketabao nunca había visto nada moverse tan rápido. En un momento estaba allí, al momento siguiente estaba en otro lugar. Los disparos atravesaron el espacio vacío y no dieron en nada. Entonces todo se volvió oscuro. Las luces del dominio de hierro parpadearon y se apagaron. Los motores se detuvieron. Las armas se desconectaron. Todos los sistemas del barco simplemente dejaron de funcionar. Se encendieron las luces de emergencia, arrojando un tenue resplandor rojo sobre el puente. Ketabao miró a su tripulación. Estaban congelados por el shock. Informe, dijo. ¿Qué pasó? El oficial de sensores comprobó su consola con manos temblorosas. Todos los barcos perdieron el poder de comandante, los 12 barcos. Estamos completamente incapacitados. ¿Cómo? ¿Qué nos hicieron? No lo sé, señor. No hubo ningún disparo, ni impacto, ni descarga de energía. Simplemente nos cerraron. En la pantalla, la nave humana flotaba inmóvil en el espacio. Estaba intacto, intacto. El rostro del capitán Chen apareció de nuevo. Comandante Ketabao, dijo con calma, sus barcos recuperarán la energía en aproximadamente 2 horas. Sus tripulaciones están ilesas. Sus vasos no están dañados. Por favor informe a sus superiores que la humanidad desea hablar con ellos. Estaremos esperando en la frontera. La transmisión ha terminado. La nave humana giró y se deslizó hacia la oscuridad del espacio. Se movía con una gracia imposible, como un depredador que no necesitaba apresurarse. Ketabao lo vio pasar. Tenía las manos frías. Su corazón latía con fuerza. En 60 años de servicio, nunca había sentido un miedo así. Envía un mensaje al comando imperial. Ordenó en voz baja, cuéntales todo. Diles que los humanos vienen. El dominio de hierro flotaba en silencio, impotente e indefenso mientras las estrellas observaban con antigua indiferencia. En algún lugar de la oscuridad, la humanidad estaba esperando. Y el Imperio Borat nunca volvería a ser el mismo. El almirante Bedkor ha servido al Imperio Borat durante más de un siglo. Estuvo al mando de flotas en 6 guerras importantes. Él personalmente supervisó la conquista de 32 mundos. Nunca había perdido una batalla y nunca había conocido la derrota. La galaxia temió su nombre y sus enemigos temblaron ante el lugar de su nave insignia. Pero hoy, en el gran salón de mando imperial, sintió algo que no había sentido en décadas, incertidumbre. El mensaje del comandante Ketabao había llegado hacía 3 horas. Estaba confuso y fragmentado, enviado a través de canales de emergencia después de que fallaran los principales sistemas de comunicaciones de la flota de patrulla. El contenido de este mensaje se extendió por la jerarquía militar como la pólvora. Ahora los oficiales más altos de la Armada Imperial permanecían en silencio atónitos, esperando respuestas que nadie podía darles. Reproduzca la grabación de nuevo, ordenó el almirante. Bedkor. Una pantalla holográfica cobró vida en el centro del salón. Mostraba los datos de los sensores del dominio de hierro, el barco extranjero Ola, las lecturas imposibles, el momento en que 12 buques de guerra Borot quedaron completamente impotentes sin que se disparara un solo tiro. En respuesta.
Los oficiales observaron en silencio. Algunos de ellos ya lo habían visto 5 veces. No se volvió menos inquietante con la repetición. Esto debe ser un defecto, afirmó el general Trelvis, comandante de la tercera flota. Errores de sensores, fallas de equipos. La patrulla fronteriza utiliza tecnología obsoleta. El equipo ha sido revisado, respondió fríamente Bedcore. 3 equipos técnicos separados analizaron los datos. Las lecturas son precisas. Entonces explícalos, exigió Trelvis. Los humanos son primitivos. Fueron clasificados como nivel 7 hace 40 años. Apenas habían alcanzado el poder de fusión. Estaban lanzando cohetes químicos. No podrían haber desarrollado esta tecnología en 4 décadas. Es imposible. Y, sin embargo, dijo una voz tranquila desde las sombras, la evidencia sugiere lo contrario. Todos se volvieron. El alto ministro Celtín apareció en la luz. Era viejo, incluso para los estándares Borot, y había servido como jefe de la inteligencia imperial durante más tiempo del que llevaban vivos la mayoría de los oficiales. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos reflejaban una profunda preocupación que hizo que a Bedcore se le encogiera el estómago. ¿Qué sabe usted, ministro?, preguntó Bedcore. Celtín caminó lentamente hacia la pantalla holográfica. Tocó un control y la imagen cambió. Ahora mostraba el planeta azul Tierra suspendido en la oscuridad del espacio, rodeado por su única luna. Hace 40 años, comenzó, nuestro equipo de investigación visitó el sistema solar. Observaron a la humanidad durante 3 días. Examinaron sus ciudades, sus vehículos, sus primitivas naves espaciales. Interceptaron sus comunicaciones y analizaron su tecnología. Llegaron a la conclusión de que los humanos estábamos miles de años detrás de nosotros. ¿Irrelevante? Inofensivo. Tocó otro control. La imagen ha sido ampliada y muestra todo el sistema solar. También dejaron atrás un dron espía, procedimiento estándar para especies recién descubiertas. El dron fue programado para observar e informar cada 5 años. Recuerdo esos informes, dijo Trelva. Nada significativo. Los humanos continuaron su desarrollo primitivo. Construyeron algunas estaciones espaciales más. Enviaron sondas a sus planetas exteriores. Nada destacable. Sí, estuvo de acuerdo Celtín. Eso es lo que mostraron los informes, pero hace 3 días recuperamos el dron. Había dejado de transmitir hace 2 años. Supusimos que estaba defectuoso. Enviamos un barco de recuperación para recuperarlo. Hizo una pausa. El silencio en el pasillo era absoluto. El dron estaba funcional. Su sistema de transmisión fue deliberadamente desactivado. Alguien lo encontró, lo estudió y lo apagó. Pero dejaron intacto el sistema de grabación. La pantalla volvió a cambiar. Ahora mostró algo que hizo que todos los policías presentes dejaran de respirar. La Tierra todavía estaba allí. La Luna todavía estaba allí. Pero entre ellos y alrededor de ellos, llenando el espacio alguna vez vacío, había astilleros. Cientos de astilleros, enormes estructuras de metal y luz, cada una más grande que las instalaciones de construcción más grandes de Bord. Y en estos astilleros, tomando forma con terribles pacientes, había buques de guerra, no docenas, no cientos, miles. La grabación continuó. Los barcos abandonaron los astilleros y entraron en formación. Se reunieron en la oscuridad más allá de la luna, invisibles para cualquier observador que no supiera dónde mirar. Esperaron allí, silenciosos y quietos, como depredadores preparándose para cazar. Los humanos encontraron nuestro dron hace 23 años, dijo Celdin con calma. No lo destruyeron. No lo devolvieron. Lo estudiaron. Aprendieron nuestro idioma a través de sus registros de comunicación. Aprendieron nuestra tecnología con sus sistemas de escaneo. Aprendieron nuestra doctrina militar a partir de su base de datos táctica. Ellos usarán nuestra propia inteligencia contra nosotros, susurró Bedcore. Es más, mejoraron. El material del casco de ese barco, nuestros científicos analizaron los datos. Se basa en un compuesto que desarrollamos hace 6000 años, pero abandonamos porque no pudimos perfeccionarlo.
Los humanos encontraron nuestra investigación en los archivos de los drones y completaron lo que no pudimos. El general Trelbas parecía estar enfermo. ¿Cuántos barcos? ¿Cuántos tienen? Según imágenes de drones y nuestras proyecciones, la humanidad ha construido al menos 8.000 buques de guerra en las últimas 4 décadas. Cada uno es al menos igual a nuestros mejores barcos. Muchos son superiores. ¿8.000? La voz de Trelbas se apagó. Toda la Armada Imperial tiene 12.000 barcos, la mitad de los cuales son barcos de patrulla y transporte. Nuestra flota de batalla central solo tiene 5.000 hombres. Sí, dijo Celton. Los humanos lo saben. Estudiaron nuestros despliegues. Han mapeado nuestros territorios. Saben exactamente dónde están posicionadas nuestras flotas y exactamente cuánto tiempo llevaría responder a un ataque. El almirante Bedkor sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todo lo que creía sobre la galaxia se estaba desmoronando. El orden natural, el fuerte gobernando al débil, el avanzado dominando al primitivo, era una mentira. La humanidad alguna vez fue débil. Ya no eran débiles. ¿Por qué? Preguntó. ¿Por qué construyeron todo esto? ¿Por qué se escondieron? Porque se acordaban de nosotros, respondió Celton. Recordaron cómo nuestro equipo de investigación los miraba, con desprecio, con desdén. Recordaron cómo nos reímos de sus logros y nos fuimos sin una palabra de respeto. Decidieron que nunca más los volverían a ver así. Un oficial de comunicaciones salió corriendo al pasillo. Su rostro estaba pálido de urgencia. Almirante, recibimos una transmisión de la nave humana en la frontera. Arroyo. La pantalla holográfica cambió una vez más. Apareció un rostro humano. La misma mujer de la grabación de Quetzal, la capitana Sarah Chen, miró a los oficiales reunidos con ojos tranquilos y mesurados. Saludos, dijo. Mi nombre es la embajadora Sarah Chen y represento a la Confederación de la Tierra Unida. Me autorizaron a hablar en nombre de la humanidad. Embajador. Ella se había llamado a sí misma capitana antes. Bedkor lo entendió inmediatamente. El rango militar era un disfraz. Ella era diplomática. Esto no fue una invasión. Fue una negociación. Somos conscientes de que nuestra apariencia ha causado preocupación. Chen continuó. Esta no era nuestra intención. No vinimos a amenazarte. No vinimos a hacer demandas. Vinimos a hablar. ¿Hablar de qué? Preguntó Bedkor. Sobre el futuro. Sobre la paz. Sobre la posibilidad de cooperación entre nuestra especie. Ella hizo una pausa. Y sobre algo más. Algo que nos amenaza a ambos. Pero esta conversación no es para canales militares. Solicitamos una reunión con su emperador y su alto consejo. Esperaremos en las coordenadas fronterizas su respuesta. La transmisión ha terminado. El oficial se quedó estupefacto y se quedó en silencio. El general Trelbas fue el primero en hablar. Es un truco. Quieren que bajemos la guardia. Están planeando un ataque. ¿Con qué propósito? Preguntó Celton. Ya tienen la ventaja. Si quisieran atacar, no necesitarían trucos. Podrían simplemente seguir adelante. Entonces, ¿qué quieren? Quizás exactamente lo que dijeron. Para hablar. El almirante Bedkor miró la pantalla vacía donde había estado el rostro de Chen. Ella no mostró arrogancia. Sin amenazas. Sin exigencias. Solo paciencia y calma. Fue más aterrador que cualquier acto de agresión. Debemos informar al emperador, dijo finalmente. Esta decisión está más allá de nuestra autoridad. Se giró y caminó hacia las puertas. Los demás oficiales lo siguieron. Detrás de ellos, la pantalla holográfica todavía mostraba la imagen congelada de los astilleros de la Tierra. Miles de buques de guerra esperando en la oscuridad. Construido por una especie que el Imperio consideraba primitivo. Bedkor pasó toda su vida creyendo que el poder provenía de la fuerza. De armas. La capacidad de destruir. Pero mientras caminaba por los antiguos salones del mando imperial, se preguntó si estaba equivocado.
Los humanos tenían un poder más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. Y, sin embargo, pedían hablar. ¿Qué tipo de especie construye una flota imparable y luego pide la paz? La pregunta lo perseguía mientras se preparaba para enfrentar a su emperador. Y en algún lugar en el fondo de su mente, una vocecita susurró que tal vez, solo tal vez, los humanos sabían algo que los Borat ignoraban. Algo importante. Algo que lo cambió todo. Las puertas se cerraron detrás de él. El salón quedó en silencio. Y a lo largo de la vasta distancia del espacio, la humanidad esperó con infinita paciencia una respuesta. La Cámara del Consejo Imperial no había visto tal caos en 3000 años. Los más altos líderes del Imperio Borat estaban sentados en sus antiguos asientos, gritándose unos a otros como comerciantes ordinarios en un mercado. El miedo los despojó de su dignidad. El pánico destruyó su compostura. El orden natural de la galaxia estaba colapsando. Y nadie supo cómo detenerlo. El emperador Borat de Fertzburg Torres se sentó en su trono y observó cómo se desintegraba su consejo. Ya era viejo. Sus escamas se han desvanecido a un gris claro. Pero su mente se mantuvo alerta. Gobernó durante 200 años. Había visto guerras, plagas y rebeliones. Siempre encontró una manera de preservar el imperio. Pero esto era algo nuevo. Esto era algo que lo asustaba de una manera que no podía identificar. Debemos atacar ahora. El gran mariscal Ketron golpeó la mesa con el puño. Cada hora que nos retrasamos, los humanos nos hacemos más fuertes. Debemos reunir toda nuestra flota y aplastarlos antes de que puedan avanzar. Con las fuerzas requeridas por el almirante Bedkor, tenemos 5000 buques de guerra capaces de luchar en el frente. Tienen 8000, posiblemente más. Y su tecnología es superior a la nuestra. Vimos lo que un barco le hizo a 12 de los nuestros. ¿Un barco? Entonces usaremos nuestros números, insistió Ketron. Atacamos desde múltiples direcciones. Abrumamos tus defensas. ¿Nosotros? ¿Sacrificarías la mitad de la flota en una batalla que no podemos ganar? El alto ministro Celtín lo interrumpió fríamente. Los humanos no son tontos. Estudiaron nuestras tácticas. Conocen todas las estrategias que hemos utilizado. Anticiparán nuestros movimientos antes de que los ejecutemos. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Rendirse? ¿Inclinarse ante estos primitivos? No son primitivos. La voz vino desde el fondo de la cámara. Todos se volvieron y vieron a la erudita Yelta, la miembro de mayor edad de la Academia de Ciencias, levantándose lentamente de su asiento. Era frágil y delgada, pero sus ojos ardían con una inteligencia feroz. Nunca lo fueron. Simplemente nos negamos a verlos. Caminó hacia adelante, sus pasos resonaron en el repentino silencio. Pasé los últimos 2 días analizando todos los datos que tenemos sobre la humanidad. Su historia, su desarrollo, su cultura y he llegado a una conclusión que me perturba mucho. Habla, ordenó el emperador. Yelta ladeó brevemente la cabeza. Hace 40 años, cuando descubrimos la Tierra, vimos una especie en guerra consigo misma, dividida en naciones en competencia, peleando por recursos e ideologías. Vimos su contaminación, su violencia y su tecnología primitiva. Los juzgamos débiles porque no se unieron. Pensábamos que eran primitivos porque no habían conquistado a sus vecinos. Aplicamos nuestros propios estándares a una especie que no los compartía. ¿Qué estándares deberíamos haber aplicado? Catarina se burló. Quizás paciencia, respondió Yelta. Quizás el reconocimiento de que una especie puede ser peligrosa, no por lo que tiene, sino por lo que puede llegar a ser. Tocó un control en la pantalla central. Aparecieron imágenes, fotografías antiguas y grabaciones de vídeo de la Tierra. Guerras, devastación, ciudades y ruinas, millones de muertos. La humanidad ha librado más guerras entre sí que y nos encerramos en 12.000 años, continuó. Han experimentado genocidio, destrucción nuclear y colapso ambiental. Han estado varias veces al borde de la extinción, siempre por sus propias manos. Y, sin embargo, sobrevivieron, cada vez que reconstruyeron, cada vez que aprendieron, cada vez que se hicieron más fuertes. Las imágenes han cambiado.
Ahora mostraban algo diferente, ciudades en reconstrucción. Enemigos dándose la mano, exsoldados trabajando codo a codo, monumentos que se construyen no a la victoria sino a la reconciliación. Recuerdan sus fracasos, dijo Yelta en voz baja. Recuerdan cada guerra, cada atrocidad, cada error. Enseñan a sus hijos sobre la oscuridad del pasado para que la próxima generación pueda elegir un camino diferente. Cuando nuestro equipo de investigación los visitó hace 40 años, se encontraban en medio de su mayor transformación. Estaban aprendiendo por primera vez en su historia a estar unidos. Unidos contra nosotros, gruñó Ketron. Quizás, o quizás unida a pesar de nosotros, Yelta miró directamente al emperador. Podrían haber atacado en cualquier momento de la última década. Tenían los barcos, tenían la tecnología, tenían el elemento sorpresa, en lugar de eso, esperaron. Enviaron un barco solo para entregar un mensaje de que sí. Inutilizaron nuestra flota de patrullas sin causar una sola muerte. Pidieron hablar. Hizo una pausa, dejando que sus palabras asimilaran. Estas no son acciones de conquistadores, Su Majestad. Estas son las acciones de una especie que ha aprendido el coste de la guerra y ya no quiere pagarlo. La cámara quedó en silencio. El emperador permaneció inmóvil en su trono. Sus ojos antiguos se fijaron en las imágenes, aún flotando en el aire. La historia de violencia y redención, destrucción y renacimiento de la humanidad. ¿Crees que realmente quieren la paz?, preguntó. Creo que quieren algo. Yelta respondió. ¿Qué es ese algo? No lo puedo decir. Pero creo que vale la pena escucharlos antes de condenar a nuestro imperio a una guerra a la que tal vez no sobrevivamos. El gran mariscal Ketro se levantó abruptamente. Esto es una locura. El imperio nunca comerció con especies inferiores. Nunca mostramos debilidad. Si hablamos con los humanos, todas las razas clientes de nuestro territorio verán esto como una invitación a la rebelión. Si luchamos contra los humanos y perdemos, no tendremos más territorio del que preocuparnos, señaló Selten con calma. La discusión estalló nuevamente. Las voces subían y bajaban. Las acusaciones volaron. El miedo en la habitación era palpable, lo suficientemente espeso como para asfixiarlo. Y entonces una nueva voz cortó el ruido. ¿Suficiente? Todos se detuvieron. Un oficial de comunicaciones se encontraba en la entrada de la cámara, con el rostro blanco como el hueso. ¿Qué es?, preguntó el emperador. La nave humana, Su Majestad, se ha movido. Ahora mantienen un punto de apoyo en el borde de nuestro territorio central y no están solos. Tocó un control. La pantalla central parpadeó y cambió. Ahora mostraba un mapa táctico de la región fronteriza, y lo que apareció en ese mapa hizo que todos los corazones en la cámara se detuvieran. A la única nave humana se unieron otras, no docenas, ni cientos, ni miles. Una flota entera se materializó de la nada, extendiéndose a lo largo de la frontera como un muro de acero silencioso. 8.000 buques de guerra perfectamente alineados, esperando con terrible paciencia. Saltaron, susurró Bedcor. Tienen tecnología más rápida que la luz que no podemos detectar. Movieron toda su flota sin ser vistos y aún así mantuvieron su posición, observó Yelta. No avanzan. No atacan. Simplemente deben volver a esperar. Como si fuera una señal de transmisión, la pantalla cambió para mostrar a la embajadora Sarah Chen. Estaba de pie en el puente de su barco, con la misma expresión tranquila en su rostro. Detrás de ella, a través de una ventana de observación, se veía la flota humana, un mar interminable de buques de guerra, con sus cascos oscuros contra las estrellas. Su Majestad, dijo. Inclinando levemente la cabeza, me disculpo por la exhibición dramática. Mi gobierno consideró necesario demostrar la seriedad de nuestra petición. No tenemos ningún deseo de utilizar esta flota. No deseamos la guerra, pero necesitábamos que comprendieran que acudimos a ustedes como iguales, no como suplicantes. Se enderezó y miró directamente al emperador. Pedimos nuevamente una reunión, no para exigir, no para amenazar, simplemente para hablar. Iré a tu puesto fronterizo solo, sin armas y sin guardias. Me pondré enteramente en su poder como gesto de buena fe. ¿Por qué?, preguntó el emperador. Tienes la ventaja. Podrías destruirnos. ¿Por qué buscas la paz?
La expresión del embajador Chen cambió ligeramente. Algo brilló en sus ojos. Tristeza, tal vez, o arrepentimiento. Porque antes hemos destruido, dijo con calma, incendiado ciudades y masacrado a millones de personas de nuestra propia especie. Luchamos en guerras que no trajeron más que sufrimiento. Con el tiempo aprendemos que no hay gloria en la conquista, ni honor ni destrucción, solo cenizas, tumbas y el peso interminable del arrepentimiento. Hizo una pausa y cuando volvió a hablar, su voz era firme. No construimos esta flota para ganártelo. Lo construimos para asegurarnos de que nadie volviera a menospreciarnos. Lo construimos para que cuando pidiéramos la paz, fuéramos escuchados. Vinimos aquí no para iniciar una majestad guerrera. Llegamos al final de uno antes de que comenzara. La transmisión ha terminado. La cámara quedó en silencio. 8.000 naves humanas flotaban en el espacio esperando una respuesta. El emperador Borat de Tenno miró a su consejo, al miedo en sus rostros, a la incertidumbre en sus ojos. Pensó en 12.000 años de imperio, 12.000 años de conquista y dominación, 12.000 años de creer que la fuerza significaba la capacidad de destruir, y pensó en una especie que aprendió, a través de un sufrimiento inimaginable, que la verdadera fuerza era la capacidad de elegir la paz. Envía un mensaje al puesto fronterizo, dijo finalmente. Dígale a la embajadora humana que me reuniré con ella personalmente y le diré a nuestra flota que se retire por ahora. El consejo estalló en protesta, pero el emperador levantó la mano pidiendo silencio. Soy viejo, dijo con calma. Goberné durante 2 siglos. He visto lo que la guerra le hace a las civilizaciones. Si existe una posibilidad, cualquier posibilidad, de que podamos evitar este destino, la aprovecharé. Prepara la reunión. Se levantó del trono y caminó hacia la puerta. Detrás de él, su imperio temblaba al borde de la transformación, y en algún lugar de la oscuridad del espacio, la humanidad esperaba con las manos abiertas y el corazón paciente. La estación fronteriza imperial flotaba en el vacío entre las estrellas. Era una estructura enorme, construida hace 3.000 años como símbolo del poder de Borat. Sus plataformas de armas podrían destruir flotas enteras. Sus escudos podrían resistir bombardeos durante meses. Nunca ha sido atacado porque ninguna especie fue tan tonta como para intentarlo. Ahora esa poderosa fortaleza yacía a la sombra de la flota humana. Había 8.000 buques de guerra en perfecta formación, y sus cascos oscuros absorbían la luz de los soles distantes. No se habían movido desde que llegaron. No habían amenazado. No lo exigieron. Simplemente esperaron, pacientes y silenciosos, como una tormenta que decidió no estallar. El almirante Betkor estaba en la plataforma de observación y observaba la flota humana a través de las ventanas reforzadas. Detrás de él, se habían reunido 2.000 buques de guerra Borat, todos los barcos que podían salvarse de los territorios centrales. Eran los mejores barcos de la Armada Imperial, tripulados por los mejores oficiales y armados con las armas más poderosas. Parecían juguetes de niños comparados con lo que flotaba más allá de ellos. El barco del emperador se marcha, anunció su consejero. Llegará a la zona de encuentro neutral en 20 minutos. Betkor asintió, pero no se alejó del ventana. No podía dejar de mirar las naves humanas. Su diseño era elegante en su sencillez, sin adornos ni elementos innecesarios. Cada línea y ángulo tenía un propósito. Eran armas hechas de carne, construidas por una especie que entendía la guerra de una manera que los Borat nunca necesitaron aprender. Almirante, dijo su ayudante con calma, hay algo que debería ver, se volvió. El asistente sostenía una tableta de datos que mostraba las lecturas del sensor. Betkor lo tomó y sintió que se le helaba la sangre. Estas lecturas son del buque insignia humano, explicó el asesor. El barco llamó a la mano paciente. Nuestros sensores finalmente lograron penetrar el casco exterior. Los números en la pantalla eran imposibles. El núcleo de energía de la nave generaba más energía que todo el complejo de reactores de la estación. Sus sistemas de armas no se parecían a nada en la base de datos imperial, y sus escudos, si las lecturas eran precisas, podían resistir un impacto directo del cañón principal de la estación sin parpadear. Una nave, susurró Betkor, una nave podría destruir toda esta estación. Sí, almirante, y tienen 8.000. Betkor le devolvió la tablilla.
Sus manos estaban firmes, pero por dentro algo fundamental se había roto. Pasó toda su vida creyendo en la supremacía del Imperio Borat. Esa creencia estaba muriendo ahora, una lectura imposible de sensor a la vez. En la zona neutral entre las dos flotas se acercaron dos barcos. Uno de ellos era Borat, un barco ceremonial que llevaba al emperador Borat en su guardia de honor. El otro era humano, un simple transporte sin armas visibles. En él viajaba únicamente la embajadora Sara Chen. Los barcos atracaron en una pequeña plataforma neutral que se había construido para esta reunión. El emperador salió primero, derrotado por 20 de sus mejores soldados. Llevaba la antigua armadura de sus antepasados, dorada y carmesí, pesada con el peso de 12.000 años. El embajador Chen salió solo. Vestía un sencillo uniforme gris, sin medallas, sin condecoraciones, sin armas. Caminó hacia el emperador sin miedo. Sus pasos se midieron con calma. Se detuvo a la distancia adecuada y bajó la cabeza. Su Majestad, dijo, gracias por aceptar reunirse con nosotros. El emperador la estudió. Era pequeña comparada con un Borat, más baja y más frágil. Su esperanza de vida era probablemente menos de una décima parte de la de él y, sin embargo, estaba frente a él sin temblar. Ella lo miró, no como un súbdito mira a su maestro, sino como un igual dirigiéndose a un igual. Ha causado usted un gran alboroto, embajador, dijo. Mi imperio no había conocido un miedo como este en 3.000 años. Esa no era nuestra intención, Su Majestad. El miedo toma decisiones equivocadas. Queríamos hablarles claramente, sin la distorsión que trae el miedo. Y aún así trajiste 8.000 buques de guerra para enfatizar tu punto. Trajimos 8.000 buques de guerra porque sin ellos no se habría oído nada. Ella lo miró a los ojos con firmeza. Cuando su equipo de investigación visitó la Tierra hace 40 años, se rieron de nosotros. Nos veían como primitivos. Se marcharon sin ofrecer contacto, comercio o diplomacia. Nos descartaron como indignos de su atención. El emperador guardó silencio. Recordó haber aprobado ese informe de misión. Recordó el tono desdeñoso de las conclusiones del equipo de investigación. Desde entonces no había pensado en la humanidad. ¿Entendemos el mensaje?, continuó Chen. Entendemos que en vuestra galaxia los débiles son ignorados y los fuertes son respetados. Entendemos que si quisiéramos ser escuchados, necesitaríamos llamar su atención. Entonces lo construimos. Investigamos. Nos preparamos. Y. Ahora aquí estamos, dispuestos a hablar como iguales. El gran mariscal Quetarón, que había insistido en acompañar al emperador, dio un paso adelante agresivamente. La igualdad se logra a lo largo de milenios de civilización. Existes como uno las especies espaciales hace apenas unas décadas. Exiges igualdad basada únicamente en el poder militar. No, respondió Chen con calma. Demostramos la capacidad de garantizar que nuestras palabras tengan peso. Lo que pedimos no es igualdad. Es comprensión. Se volvió hacia el emperador. Su Majestad, estoy autorizado a hacer una solicitud. Puede parecer extraño después de todo lo que has visto. Solo les pedimos que miren, vean de qué es capaz nuestra flota y luego escuchen lo que tenemos que decir. ¿Observar qué exactamente? Una manifestación. Con su permiso, le indicaré a nuestra flota que dispare contra su estación. La guardia de honor inmediatamente levantó sus armas. Quetarón desenvainó su espada ceremonial, pero el emperador levantó la mano. ¿Quieres atacar nuestra estación? ¿Para demostrar qué? ¿Que puedes destruirnos? Conozca a su Majestad. ¿Para demostrar que elegimos no hacerlo? Algo en su voz le hizo detenerse. Allí no había ninguna amenaza. Ningún triunfo. Solo una tristeza silenciosa que no podía entender. Proceda, dijo. Chen tocó un pequeño dispositivo en su muñeca. Todos los barcos ejecutan 7 salvas estándar, solo una sola salva. En la plataforma de observación de la estación fronteriza, el almirante Bedkor observó cómo la flota humana cobraba vida. 8.000 naves se mueven simultáneamente y sus sistemas de armas se activan con un sonido que viaja a través del propio espacio. Un zumbido profundo que resonó en sus huesos. Todos se preparan para el impacto, gritó.
Levante los escudos al máximo. La flota humana despegó. 8.000 barcos lanzaron sus armas en perfecta sincronización. Rayos de luz que hacían que las estrellas parecieran tenues. Proyectiles que se mueven más rápido de lo que se pensaba. Energía que podría destruir mundos. Los escudos de la estación absorbieron la primera ola, luego la segunda y luego nada. El bombardeo cesó. La estación todavía estaba allí. Sus escudos estaban intactos. Su casco no sufrió daños. Todos los sistemas eran funcionales. Bedkor miró sus exhibiciones con incredulidad. Los extrañaron a todos. No, almirante. La voz de su oficial sensor era apenas un susurro. Nos golpearon. Cada disparo nos alcanzó. Sus armas estaban ajustadas exactamente a la intensidad que nuestros escudos podían absorber. Calcularon nuestras capacidades defensivas y combinaron perfectamente su ataque. Nos golpearon con todo lo que tenían. Y lo ajustaron precisamente para no causar daño. Las implicaciones golpearon a Bedkor como una ola. Los humanos no cometieron errores. No fallaron. Demostraron una precisión absoluta. Demostraron que podían gestionar la estación sin destruirla. Podrían calibrar sus armas con la gema exacta. Podían elegir con perfecta precisión qué vivía y qué moría. Y eligieron la misericordia. De vuelta en la plataforma, el embajador Chen observó el rostro del emperador mientras llegaban informes a través de su dispositivo de comunicación. Ella vio el momento en que él entendió. Vio que el miedo se convertía en algo más. Algo más cercano al asombro. Si quisiéramos destruirte, dijo con calma, ya te habrías ido. Tu estación, tu flota, tu imperio, tenemos el poder de acabar con todo. Calculamos los escenarios. Hicimos las simulaciones. Sabemos exactamente cómo se desarrollaría esta guerra si decidiéramos librarla. Ella se acercó a él y su voz se suavizó. Pasamos 40 años construyendo la capacidad de destrucción absoluta. Y luego pasamos 40 años aprendiendo cómo no usarlo. Como éramos destructores ante su majestad, quemamos nuestro propio mundo. Masacramos a nuestro propio pueblo. Sabemos a qué sabe la victoria y sabe a cenizas. Ella extendió la mano y le tocó suavemente el brazo, un gesto de intimidad que habría sido impensable entre los de su especie. Momentos atrás. Vinimos aquí con el poder de conquistarte. En cambio, ofrecemos algo que nunca le hemos ofrecido a nadie más. Una elección, cooperación o conflicto, asociación o guerra. Aceptaremos lo que decidas, pero queremos que entiendas que cuando hablamos de paz, hablamos con fuerza. No estamos rogando, estamos ofreciendo. El emperador guardó silencio. Detrás de él, su guardia de honor permaneció congelada. Las armas siguen en alto. El gran mariscal Ketron parecía estar a punto de explotar de rabia. Pero el emperador vivió 300 años. Había visto el ascenso y la caída de las civilizaciones. Aprendió a reconocer la verdad cuando la escuchó. ¿Por qué?, preguntó finalmente. Lo tienes todo. Tienes un poder más allá de la imaginación. ¿Por qué quieres la paz con nosotros? El embajador Chen sonrió con tristeza. Porque el poder no lo es todo, Su Majestad. Aprendimos esta lección de la manera más difícil. Esto lo aprendemos de las ruinas de nuestras ciudades y de las tumbas de nuestros hijos. Hemos aprendido esto a través de siglos de sufrimiento y pérdidas. Ella lo miró con ojos que llevaban el peso de la historia humana. Cada guerra, cada genocidio, cada momento de oscuridad y cada lucha por la luz. No queremos gobernar la galaxia. Queremos vivir en ello. Y algo se avecina, algo más allá de nuestras fronteras, que nos amenaza a todos. Pero esa conversación es para otro momento. Por ahora solo pido esto. ¿Escucharás? El emperador la miró durante un largo rato. Luego se volvió hacia su guardia. Dejen las armas, ordenó, y contacten al consejo. Diles que vuelvo a la capital. El embajador me acompañará. Miró a Chen. Parece que tenemos mucho que discutir, embajador. Espero, por el bien de ambos, que seas lo que dices ser. Nosotros también, Su Majestad, respondió ella. Nosotros también.
Y juntos caminaron hacia el barco que los llevaría al corazón del Imperio Borat. Dos especies, separadas por la fisiología y la historia, unidas por algo que ninguno de los dos esperaba. Ten esperanza. La sala del trono imperial era el lugar más sagrado de la civilización Borat. Sus paredes fueron talladas en piedra traída de su mundo natal original, ahora perdido en el tiempo y la distancia. Su techo se elevó tan alto que desapareció entre las sombras. Su suelo estaba marcado con los nombres de todos los emperadores que gobernaron a lo largo de 12.000 años de historia. La embajadora Sara Chen caminó por esos antiguos salones con el emperador Borat de Fret a su lado. Detrás de ellos, todo el Consejo Imperial los siguió en silencio. Silenciado. Delante de ellos aguardaba el trono. Esa enorme sede de poder donde se tomaron todas las decisiones importantes en la historia de Borat. El emperador insistió en este encuentro. Quería que su consejo escuchara lo que el humano tenía que decir. Quería que comprendieran lo que él mismo estaba empezando a comprender. Chen se paró ante el trono y se enfrentó a los señores y ministros reunidos del imperio más grande de la galaxia. Estaba sola. Ella rechazó todos los guardias y toda protección. Ella se encontraba en el corazón del poder de Borat con nada más que sus palabras. Quería saber por qué buscamos la paz y así empezó. Quería saber por qué una especie con poder de conquista elegiría no hacerlo. Te lo diré, pero primero necesito hablar sobre la Tierra. Tocó un dispositivo en su muñeca. Una pantalla holográfica apareció sobre ella. Imágenes de un mundo azul y verde. Hermosa y frágil contra la oscuridad del espacio. Hace 300 años, la humanidad casi se destruye a sí misma. Construimos armas que podrían destruir el planeta. Construimos ejércitos que abarcaron continentes. Nos dividimos en naciones e ideologías y nos convencimos de que valía la pena morir por nuestras diferencias. Las imágenes han cambiado. Ciudades y llamas. Nubes en forma de hongo que se elevan sobre los paisajes. Cuerpos en las calles. Luchamos en guerras que mataron a cientos de millones. Envenenamos nuestro aire, agua y tierra. Llegamos. Apenas unas horas después de acabar con toda nuestra civilización. ¿Y para qué? Orgullo. Miedo. La convicción de que nuestra forma de vida era la única correcta. El consejo observó en silencio. Habían escuchado informes sobre violencia humana, pero verlo expuesto tan claramente fue diferente. Estas no eran abstracciones. Ellos estaban allí, creencias reales. Muertes reales. Consecuencias reales. Y luego nos detuvimos, dijo Chen con calma. No porque nos hayamos vuelto sabios o iluminados. Paramos porque estábamos en las cenizas de lo que habíamos hecho y sentíamos el peso de ello. Miramos las tumbas de nuestros hijos y nos preguntamos si alguna causa, alguna ideología, algún pedazo de tierra valía ese precio. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se calmaran. La respuesta fue no y entonces empezamos a cambiar. Fueron necesarias generaciones. Fue necesario sacrificio y compromiso, y lo más difícil de todo, perdón. Tuvimos que perdonar a nuestros enemigos por lo que nos hicieron. Tuvimos que perdonarnos a nosotros mismos por lo que les hicimos. Teníamos que construir algo nuevo a partir de los restos de algo viejo. Miró directamente al emperador. Cuando su equipo de investigación nos encontró hace 40 años, estábamos en medio de esta transformación. No éramos primitivos, Su Majestad. Nos estábamos recuperando, sanando, creciendo. Y cuando vimos cómo nos miraba su pueblo, con desprecio, con desdén, entendimos algo importante. Ella cuadró los hombros y su voz ganó fuerza. Entendimos que la galaxia se regía por las mismas leyes que casi nos destruimos para escapar. Los fuertes dominaban a los débiles, los poderosos tomaban lo que querían. La violencia era la moneda del respeto. Miramos su imperio y vimos nuestro propio pasado reflejado en nosotros. El pasado que tanto luchamos por dejar atrás. La gran mariscal Catherine dio un paso adelante agresivamente. Nos insultas. El imperio Borat puso orden en 1000 mundos. Ponemos fin a las guerras. Creamos estabilidad. Sí, estuvo de acuerdo Chen, a través de la fuerza, a través de la conquista, haciendo que otros le temieran demasiado como para resistirse. Esta es una forma de crear paz.
Pero no es la única manera. Y no es una paz que pueda durar. Ella se volvió para mirarlo directamente. Tu especie cliente no te obedece porque te respetan. Obedecen porque tienen miedo. En el momento en que muestres debilidad, se levantarán contra ti. En el momento en que aparezca un poder mayor, tu imperio se fracturará. Construiste tu civilización sobre el miedo, y el miedo es una base que siempre se desmorona. La mano de Catherine se dirigió hacia el arma, pero la voz del emperador la detuvo. Déjela hablar, mariscal. Yo la escucharía. Chen inclinó la cabeza agradecido. Gracias, Su Majestad. Esto digo, haced las cosas no para burlaros, sino para advertiros, porque algo viene que el miedo por sí solo no detendrá. Cambió la pantalla holográfica. Ahora mostraba algo más, un mapa de la galaxia, con una sombra oscura extendiéndose a lo largo de un borde. Nuestros astrónomos lo detectaron hace 30 años. A esto lo llamamos hueco. Es una ola de destrucción que avanza hacia esta galaxia desde el vacío entre las estrellas. No sabemos qué es. Un fenómeno natural, un arma antigua, una fuerza alienígena más allá de nuestra comprensión. Solo sabemos que viene y que llegará en aproximadamente 200 años. El consejo murmuró nerviosamente. 200 años no fue nada para una civilización que existió hace 12.000 años. Nuestros científicos hicieron proyecciones. Chen continuó. Si la cavidad nos llega mientras la galaxia sigue dividida, el resultado será claro. Las civilizaciones individuales serán destruidas una por una. Incluso tu imperio, con todo su poder, caerá. Incluso la humanidad, con toda nuestra tecnología, caerá. Por separado no somos suficientes. Ella dejó que lo asimilara. Pero juntos, existe una oportunidad. Nuestros recursos combinados, nuestro conocimiento combinado, nuestra fuerza combinada, juntos podemos sobrevivir a lo que está por venir. Por eso construimos nuestra flota, Su Majestad, no para conquistarlo, no para dominarlo, para asegurarnos de que cuando le ofreciéramos asociarnos, usted nos tomara en serio. El emperador se levantó lentamente del trono. Bajó las escaleras hasta encontrarse frente al embajador humano. Ella era tan pequeña comparada con él, tan frágil, y aún así no vaciló. Nos pides que confiemos está en ti, dijo, creer que una especie que nunca hemos conocido solo pretende cooperar, aceptar que esta amenaza es real y que la alianza es la respuesta. Le pido que considere esto, respondió Chen, que investigue nuestras afirmaciones, verifique nuestros datos y luego decida por sí mismo. No requerimos una respuesta inmediata. Ya hemos esperado 40 años. Podemos esperar más. Y si nos negamos, si decidimos que el imperio permanecerá solo, la expresión de Chen no cambió. Entonces nos defenderemos si nos atacan y nos prepararemos solos para el vacío. No le obligaremos a cooperar. Eso no nos diferenciaría de los conquistadores que nos negamos a ser. Respiró hondo y continuó, pero espero que no te niegues. Espero que cuando mire lo que hemos hecho, construir una flota para la defensa, demostrar nuestro poder sin destrucción, acudir a usted con las manos abiertas en lugar de los puños cerrados, vea algo en lo que valga la pena creer. Le ofrecemos algo que la galaxia nunca ha visto, Su Majestad, una asociación entre iguales, un futuro construido sobre la cooperación en lugar de la conquista. La sala del trono estaba en silencio. Todos los ojos estaban fijos en el emperador. Su decisión moldearía el destino de las civilizaciones. Pensó en 12.000 años de imperio. Pensó en las innumerables especies que conquistaron sus ancestros, los mundos que reclamaban, el poder que acumulaban. Pensó en la base del miedo que Chen había descrito y reconoció la verdad en sus palabras. Había visto con qué rapidez la lealtad se evaporaba cuando la fuerza flaqueaba, y pensó en el vacío, esa sombra que se extendía por las estrellas y llegaba a devorar todo lo que habían construido. He gobernado durante 200 años, dijo finalmente. He tomado decisiones que han dado forma a las vidas de billones, pero nunca me he enfrentado a una elección como esta. Se volvió hacia su abogado. Tenemos dos caminos ante nosotros. Podemos aferrarnos a viejos hábitos, a la dominación, al miedo, al aislamiento. Podemos fingir que nada ha cambiado y rezar para que los humanos y los Hallows pasen. O podemos correr el riesgo.
Podemos confiar en que estos humanos son lo que dicen ser. Podemos construir algo nuevo. Miró a Chen. Elijo el segundo camino. Elijo alianza. No porque confíe completamente en ti, no lo hago. Sino porque vi lo que puedes hacer y elegiste no hacerlo. Esa elección, esa restricción. Esto es algo que no he visto en 12.000 años de política galáctica. Es algo que vale la pena explorar. Extendió la mano en el gesto humano de saludo, algo que sus asesores le habían enseñado en preparación para este encuentro. Bienvenido al embajador del Imperio Borat. Construyamos algo mejor juntos. Chen le tomó la mano. Su agarre era cálido y firme. Gracias, Su Majestad. Te prometo que no te arrepentirás. Un año después, la galaxia ha cambiado hasta quedar irreconocible. Naves humanas y Borat se entrenaron juntas en ejercicios conjuntos. Científicos de ambas especies compartieron investigación y tecnología. A las especies clientes del Imperio, alguna vez gobernadas por el miedo, se les ofrecieron nuevas condiciones. Asociación en lugar de subyugación. Cooperación en lugar de obediencia. Algunos optaron por quedarse. Otros eligieron la independencia. Y por primera vez en 12.000 años, nadie fue castigado por esa elección. La mano paciente lideró una flota conjunta a través de los territorios exteriores, patrullando la frontera contra los piratas y preparando defensas contra el Halo que se acercaba. Su capitán humano, James Chen, sobrino de Sarah, estaba en el puente y observaba pasar las estrellas. A su lado, un oficial Borat llamado Bedkor, el más joven, estudiaba las demostraciones tácticas. Era hijo del almirante que presenció por primera vez la llegada de la flota humana. Creció escuchando historias sobre ese día, sobre el miedo y la sorpresa, y sobre la elección imposible que siguió. ¿Crees que podemos detener esto?, preguntó Bedkor. El vacío, quiero decir. ¿Crees que somos lo suficientemente fuerte? El capitán Chen consideró la pregunta. No lo sé, admitió. Nadie lo sabe. Pero sé esto. Hace un año, nuestra especie estaba lista para destruirse a sí misma. Ahora estamos juntos, enfrentando la oscuridad como aliados. Pase lo que pase, esto ya es una victoria. Miró la flota que los rodeaba, Borat y las naves humanas volando en formación, sus tripulaciones trabajando como una sola. Mi tía solía decir que la mayor arma de la humanidad no era nuestra tecnología ni nuestras naves. Fue nuestra capacidad de cambiar, de mirar nuestros peores impulsos y elegir algo diferente. Quizás esto sea lo que nos salve. No las armas que construimos, sino la decisión que tomamos de usarlas en defensa en lugar de conquista. Bedkor asintió lentamente. Tu especie es una humana extraña. Tienes el poder de dominar y eliges la cooperación. Tienes la fuerza para destruir y eliges la misericordia. No entiendo esto completamente. El capitán Chen sonrió. A veces nosotros tampoco, pero lo seguimos intentando. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. La flota avanzó en la oscuridad, dejando estelas de luz contra el negro infinito. Detrás de ellos, 1000 mundos observaban con esperanza y miedo. Delante de ellos, lo desconocido esperaba, pero ya no estaban solos, los humanos y Borat juntos. Los antiguos enemigos se convierten en aliados. Dos civilizaciones marcadas por sus propias historias, encaminadas hacia un futuro que ninguna de ellas podría alcanzar por sí sola. Y en algún lugar del profundo vacío entre las galaxias, el vacío continuó acercándose sin fin. No conocía el miedo. No conocí la piedad. Solo conocía la tisis en la oscuridad. Pero por primera vez en miles de millones de años, algo se interpuso en su camino. Algo que aprendió a transformar las armas en escudos y los enemigos en amigos. Algo que optó, contra todos los instintos de la historia, por creer en la posibilidad de la paz. La humanidad había llegado y nada sería igual.